Bueno, pues vamos a ello. Buenas tardes y gracias por acompañarnos, acompañarme en este día así un poquito difícil. Gracias a David, gracias a la UNIA por darme este espacio para hablar y bueno, pues voy a ello. Voy a hacer una conferencia al uso, como con papel, leyendo, como de persona formal y seria. Esto es algo con lo que yo me llevo peleando mucho tiempo y he probado muchas cosas, pero llegado a este momento en mi vida, pues lo que me ha salido es una conferencia escrita en plan señor, y soy consciente de lo problemático que es esta puesta en escena y lo problemático que es que yo esté aquí arriba y vosotros allá abajo, pero bueno, luego vamos a hacerlo así, siendo conscientes de que esto chirría un poco, y vamos a jugar este juego y luego si hay que ponerle peros o cuestiones, pues ya lo hacemos juntos. Entonces voy a leer y voy a empezar. Comencemos con una explicación acerca del título y el propósito de esta conferencia. Hay una necesidad de poner en cuestión la forma de mirar el mundo que hemos aprendido y heredado. Hay una necesidad urgente de revisar las posiciones autorizadas y los puntos de vista permitidos. Hay una necesidad de poner en cuestión las máquinas y dispositivos a través de los que entendemos el mundo y nuestros cuerpos. Hay una necesidad de mirar fuera, de mirar libremente, de explorar otras formas y maneras de existir posibles. Hay una necesidad de salir del teatro, de mirar más allá de lo que nos permite la arquitectura autorizada. En definitiva, digamos que hay una necesidad literal de obscenidad. Porque ya sabemos que el heteropatriarcado global está moribundo y en su agonía se está desmoronando con una violencia que quizás no nos esperábamos. Porque ya sabemos que el régimen heredado es como un actor que se da cuenta de que está perdiendo el pulso de la función y de que el público está dejando de hacerle caso, y lo mejor que se le ocurre hacer es levantar la voz, gritar más alto. Pero cuanto más grita el pobre, menos interés despierta, menos poder tiene. Al igual que el actor desafortunado, el régimen petrosexorracial, como lo denomina Polve Preciado, cuanto más ruido hace, más hueco se queda. Cuanto más baboso, violento y zafio se muestra, menos fuerza tiene. Cuanto más repugnante su comportamiento, más corto su alcance. Eso lo sabemos ya. El reto ahora es conseguir que el ruido, los grandes gestos y ademanes que hacen las carnes fofas del heteropatriarcado en su agonía, no nos impidan ver todo el inmenso espacio que se está abriendo detrás de sus cortinas de humo. El reto es escapar de la violencia que nos intentan imponer y a la que nos intentan arrastrar. El reto es empezar a imaginar y a tomar decisiones, aunque no lo parezca, amigas. Y aunque el régimen petrosexorracial haga como que no es así, ahora las riendas están en nuestras manos, el poder está en nuestros cuerpos y el futuro nos pertenece. Por eso nos toca ponernos manos a la obra y, a pesar del ruido soez que hace el cuerpo podrido del heteropatriarcado al desmoronarse, empezar ya a darle forma a nuestro deseo lo más libremente que cada una pueda, y, en definitiva, empezar a mirar el mundo con un poquito más de amor. Y para ello seguramente no haya más remedio que salir del espacio autorizado de representación y de poner en cuestión la mirada aprendida y conocida. Toca salir del teatro, comenzar a explorar lo que hay fuera, lo que sucede cuando la representación no está sujeta a las condiciones que impone la arquitectura heredada. Es el momento perfecto para pensar y hacer fuera de la escena. El momento en el que solamente nos salvarán los pensamientos y las prácticas obscenas. Pero para salir del teatro, primero hay que saber de dónde queremos salir. Es decir, antes necesitamos conocer cómo funciona la arquitectura que hemos heredado y dentro de la que vivimos. Necesitamos entender la máquina
y observar la mirada que se produce y realiza en su interior. Antes de salir y mirar fuera, es necesario mirar dentro. ¿Qué es eso que llamamos teatro? Lo que os propongo ahora, para intentar aproximar posibles respuestas a la pregunta anterior, es que hagamos un recorrido por las arquitecturas clave a través de las que se ha ido conformando la experiencia que estoy llamando teatro. Y aquí es necesario hacer una aclaración. El teatro al que me refiero no es un fenómeno universal común a todas las culturas y a todos los tiempos, ni mucho menos. Cuando digo teatro, me refiero al fenómeno particular propio de la cultura de los blancos que a lo largo de los 2500 últimos años ha producido distintos dispositivos espaciales dedicados específicamente a producir y albergar representaciones escénicas. En ese sentido, el teatro del que hablaré es un fenómeno tan étnico, y entiéndase aquí la ironía con la que estoy utilizando la palabra étnico, como el katakali, el kabuki, la mapuca o el fandango parado de Alosno. Entonces, como decía, lo que quisiera es hacer un viaje por algunas arquitecturas clave que me servirán para nombrar algunos de los elementos y principios esenciales que constituyen el teatro, es decir, esa arquitectura, dispositivo o máquina característica de la cultura de los blancos dentro de la que vivimos y de la que, recordemos, estamos intentando salir para sobrevivir. Aunque el recorrido que haremos es cronológico y va desde el más antiguo al más moderno, no quiero dar a entender con esto de ninguna manera que exista una relación causa-efecto necesaria entre los ejemplos que mencionaré. La arquitectura que estoy llamando teatro es el resultado de la acumulación de experiencias muy diversas que se han dado a lo largo del tiempo, por lo que creo que no tiene demasiado sentido intentar establecer un origen cierto, ni tampoco pretender crear lazos de necesidad entre los distintos ejemplos que mencionaré. Es decir, no se trata de hacer historia. Más bien, lo que quisiera hacer es presentaros una especie de narración transhistórica que nos permita observar cómo el teatro hace lo que hace y por qué funciona como funciona. Así vamos a viajar en el tiempo y en el espacio para visitar algunos ejemplos, algunas arquitecturas, a partir de las que iré desgranando algunas de las cuestiones clave que animan al teatro. Vamos a ello. Tomemos como punto de partida de nuestro viaje las dos siguientes definiciones del concepto teatro. La primera viene de Patrice Pavís y su diccionario de términos teatrales. Cito, dice Pavís, y cito: en el origen de la palabra teatro, el theatron pone de manifiesto una propiedad fundamental, aunque olvidada, de este arte. Es el lugar donde el público contempla una acción que le es presentada en otro sitio. En efecto, el teatro es un punto de vista sobre un acontecimiento, una mirada, un ángulo de visión y de rayos ópticos que lo constituyen. Solo en la medida en que el teatro acoge la relación entre mirada y objeto mirado, se convierte en el edificio en el que tiene lugar la representación. Fin de la cita. Así, según Pavís, el teatro vendría a ser la arquitectura que produce y acoge la relación que se establece entre un punto de vista y algo que sucede, entre una mirada y el objeto de esa mirada. La segunda definición que quiero traer aquí es en realidad una especie de síntesis de lo que Pavís propone. Se trata de la ecuación genial que por primera vez propuso Eric Bentley en 1964 en su famoso libro The Life of the Drama. Dice Bentley, esta ecuación dice así: la situación teatral puede reducirse a la siguiente esencia: A hace de B mientras C mira. A hace de B mientras C mira. Ambos ejemplos definen el teatro como una relación que se establece entre varios cuerpos, distinguiéndolos según lo que hacen. Para que se dé una situación teatral, tiene que haber alguien que mire y alguien que actúa. Por lo tanto, para comenzar, podríamos decir que el teatro es la arquitectura que acoge la relación que se establece entre quien mira y quien recibe dicha mirada. Pues bien, la primera arquitectura que quiero que visitemos juntas es el teatro del santuario de Epidauro en Grecia.
Esta es su planta. Dedicado al culto de Asclepio, hijo de Apolo y de la mortal Corónide, parece que la construcción del complejo, el tolos, el templo, etc., comenzó hacia el 380 a.C., iniciándose las obras del teatro un poco más tarde, en torno al 350. Vale. Perfecto, gracias. El profesor Blanco Feijeiro describe el edificio así. Esta planta es del profesor Blanco Feijeiro, la dibujó él, y describe el edificio así. Los asientos de los espectadores, a cuyo conjunto llamaban los griegos koilon y los romanos cavea, estaban constituidos en una rampa algo más que semicircular, excavada en la pendiente de una colina, en dos zonas, la externa con más declive que la interna. Desde la orquesta circular, que constituye el núcleo del teatro, parten 13 escaleras, que dividen como radios la zona inferior en 12 sectores. Esta división se duplica teóricamente en la zona alta por medio. O sea, está hablando de toda esta zona, todo esto de aquí. Estos son los rayos. Las vías de acceso eran dos corredores, parodoi, que separaban los extremos de la cavea de la escena. De esta última, e incluso su papel, es problemático, pero probablemente era ya en origen una construcción alta, con una frente de pilastras y columnas jónicas adosadas a ellas y dos alas salientes, los paraskenia, que cerraban sus flancos. Bueno, ahí está la orquesta, esto sería el lugar de la acción, la escena, y este sería el lugar del público. El diseño del teatro, así como algunas partes del santuario construidas con anterioridad, se atribuyen a Polícleto III, también conocido como Polícleto el Joven, y es una expresión más del momento de esplendor cultural y artístico que se vivió en la antigua Grecia durante el siglo IV a.C. Lo interesante de este ejemplo es que pueden identificarse claramente cada una de las partes del edificio y cómo éstas realizan la separación y distinción entre los cuerpos que participan en la representación, señaladas en las definiciones de Pavís y de Bentley. La orquesta, con forma de círculo, es el lugar para la acción y tiene un uso claramente distinto del koilon. Por su parte, el koilon no solo está separado de la orquesta, sino que además se distingue de ella adquiriendo una forma de tronco que se eleva adaptándose a la forma de la colina y que rodea algo más de la mitad del círculo que delimita el lugar de la acción. Esto es una imagen, se ve la escena y las gradas. Vale. Bueno, aquí se ve más claramente esa escena circular y las gradas para el público. El teatro del santuario de Epidauro revela un proceso de abstracción y síntesis de las funciones del edificio que da lugar a que aparezcan los elementos estructurales y simbólicos muy concretos y definidos, que además son los que caracterizan desde entonces la tipología teatral y que sin duda sirve de germen original para el teatro al que nos estamos refiriendo aquí. Tal y como señala Jerome Jordan Pollitt, cito, es realmente en Epidauro donde vemos por primera vez asumir al teatro griego su forma canónica y que con solo ligeras variaciones conservarán adelante. El teatro de Epidauro es una de las construcciones más sencillas pero más expresivas de la antigüedad. Es como si gracias a la capacidad de la mente humana para la abstracción, la naturaleza se hubiera transmutado en geometría. La orquesta se convierte en un círculo perfecto, la ladera en el interior de un tronco de cono, el telón en una simple forma cúbica. En efecto, lo interesante no es solo la aparición histórica de unos elementos arquitectónicos muy bien definidos, sino que estos responden de una manera extraordinariamente precisa a lo que los cuerpos hacen dentro de ese edificio, a sus necesidades y a su deseo.
En este sentido, podemos decir que la arquitectura del teatro de Epidauro está creada para albergar a unos cuerpos que miran a otros cuerpos que hacen cosas, disponiendo lugares específicos y separados para los cuerpos que miran y los cuerpos que actúan. De esta manera, la aportación que hace el teatro de Epidauro es precisamente establecer unas condiciones de distancia y separación entre los cuerpos según su función en la representación. A un lado quienes miran y al otro quienes hacen. Para llegar a nuestro segundo ejemplo daremos un salto de 1000 años, pero sin alejarnos mucho del mar Egeo. Estamos en Salónica, en la basílica paleocristiana de la Kairopolletos, construida alrededor del 450-470 después de Cristo. Aunque no se trata de un edificio que recibiera el nombre de teatro, sí se trata de un edificio dedicado a la producción de representaciones en vivo. Tengamos presente que el teatro al que me estoy intentando referir está empapado de las experiencias escénicas desarrolladas dentro de las culturas cristianas. Por eso, aunque pueda resultar sorprendente, en nuestro camino hacia el teatro hay que pasar por algunas iglesias y hay que observar su uso y funcionamiento. La Basílica de la Kairopolletos hereda la distribución longitudinal clásica. Aquí tenemos la planta y el alzado. La distribución longitudinal clásica, esta distribución de la Basílica Romana. Una nave central abierta a las naves laterales a través de arcos sobre columnas que al llegar a la cabecera se convierten en ábsides. Sin embargo, como veremos de inmediato, en este caso esta longitudinalidad convencional se ve radicalmente alterada con la introducción de algunos elementos arquitectónicos poco comunes. Nadie mejor que el profesor Richard Krautheimer para describir el edificio en cuestión y para ayudarnos a hacernos una idea de lo que estamos hablando. Dice: básicamente es una basílica normal con tribunas y sus paredes exteriores tienen un aspecto bastante sencillo. Pero hay restos en la fachada que indican que el nártex exterior, exonártex, estuvo flanqueado por dos torres de poca altura que enriquecerían y animarían su silueta. Dos puertas en la pared del fondo del exonártex daba a un nártex interior, esonártex, abierto esta vez a la nave central por un tribelón o triple arcada. De lo que está hablando es de esto, de este cuerpo de aquí. O sea, hasta aquí tendríamos una basílica romana al uso, una nave central y dos naves laterales que acaban en un ábside. Pues en esta iglesia añaden este trozo de aquí, que además que se abre a la nave central por estos tres arcos. Unos tramos en los ángulos del esonártex lo conectan con las naves laterales y la cadena formada por naves laterales, tramos angulares, esonártex, envuelve la nave central por los tres lados. O sea, lo que está diciendo es que lo que pasa es que al abrirse este cuerpo, la nave central queda comprimida por esta especie de pasillo en U que evita que haya precisamente ese tránsito longitudinal. Y hay otro elemento más que dice: unos tramos en los ángulos del esonártex lo conectan con las naves laterales y la cadena formada por naves laterales, tramos angulares, esonártex, envuelve la nave central por tres lados. Es una zona auxiliar comunicada con la nave central por arquerías sobre columnas, pero, y esto es lo que nos interesa, unos pretiles colocados entre las columnas impedían el acceso directo. Las tribunas repetían este triple corredor en la parte alta. Esos pretiles son estas rayitas que Krautheimer dibuja aquí, entre columna y columna, que aquí los vemos, es esto de aquí, que es como un murete que impide que los fieles accedan a la nave central. Lo que me interesa aquí es poner atención en dos alteraciones estratégicas de la tipología clásica de la Basílica Romana. En primer lugar, hay que referirse a ese cuerpo poco común, el esonártex, que cierra el espacio interior por los pies, haciendo que el espacio de las naves laterales rodee sin interrupción la nave central,
formando a su alrededor una especie de pasillo. De esta manera, al crear un espacio entre la puerta de acceso y el inicio de la nave, el esonártex también dificulta el movimiento longitudinal y pone en cuestión la distribución que sigue el eje clásico que conecta los pies con la cabecera del edificio. En segundo lugar, hay que hablar de los pretiles, una especie de muretes bajos que se colocan entre columna y columna. Estos elementos poco llamativos, aparentemente, impiden el acceso de los fieles a la nave central, es decir, separan los cuerpos cuya misión es mirar de aquellos cuya misión es hacer o representar. Tanto el esonártex como los pretiles producen una alteración radical del espacio basilical romano. Tal y como señala Krauteimer, estos elementos hacen que la nave central aparezca comprimida, limitada en todos sus lados por pantallas de columnas y rodeada por zonas auxiliares del esonártex, naves laterales y tribunas. De esta manera, la nave central se convierte en sí misma en el centro del edificio, dejando de ser un espacio de tránsito hacia la cabecera y absorbiendo una sacralidad que antes quedaba limitada al ábside. Si la nave es un centro, entonces ya no hay longitudinalidad que valga, ya no hay un único eje que impone un movimiento obligado a lo largo. Ya no se trata de llegar a un lugar sagrado recorriendo una línea recta, sino de rodearlo y mirarlo desde fuera y desde cualquier eje posible, pues ahora todo eje confluye en ese espacio central comprimido. La nave, sigue explicando Krauteimer, constituía el foco de toda la composición y ello estaba en armonía con las exigencias de una liturgia que, al parecer, reservaba la nave central y el presbiterio para el clero y las naves laterales y la tribuna para la congregación. Así, esta curiosa distribución centralizada lleva a la separación tajante de los cuerpos según su función en la representación. Una separación que es tanto espacial como simbólica. El espacio central se convierte en el lugar donde sucede el misterio, donde se manifiesta lo sobrenatural, donde se encarna lo espiritual a través de todas las acciones propias de la liturgia, de la liturgia cristiana del momento. En cierto sentido, la separación de los cuerpos y la prohibición producen la sacralización rotunda del espacio de representación. El espacio que forman las naves laterales, el esonártex y las tribunas, no es equivalente a la nave central comprimida y convertida en centro. Los cuerpos de los fieles, de quienes asisten a la representación, no valen lo mismo que el de aquellos en quienes, a través de la liturgia, el misterio se encarna y manifiesta. La Basílica de la Queiropoietos en Salónica nos ayuda a entender el proceso a través del cual el lugar dedicado a la representación, la escena, adquiere un carácter sagrado gracias a la arquitectura. En este caso concreto, la sacralización se logra comprimiendo, aislando y rodeando la nave central de una basílica y expulsando a la periferia de ese centro, naves laterales, esonártex y tribuna, a los espectadores o fieles que atienden al oficio litúrgico o representación desde fuera y desde alrededor. Esta solución, que en la Queiropoietos es muy modesta, con el tiempo será llevada a un extremo, dando lugar a ejemplos alucinantes, como la antigua Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, en la que la combinación de cúpulas de media esfera y planta centralizada intensifica y extrema el carácter sagrado y sobrenatural del espacio para la representación. Más allá del tipo de distribución espacial, la tipología del teatro, posterior a las basílicas paleocristianas, hereda sin duda el propósito de hacer del espacio de representación algo así como un lugar de manifestación de lo sagrado. Esto es Santa Sofía y este es el espacio central que comprimen las galerías laterales y que está reservado únicamente al emperador y a toda la liturgia. Entonces los espectadores están ahí dentro, en estos lados, mientras que el emperador y los sacerdotes pues están por aquí haciendo sus cositas debajo de la cúpula. Perdón. Para llegar a nuestro tercer destino, tenemos que volver a dar un salto de otros 1000 años, pero seguimos en el Mediterráneo. Perdón.
Estamos en Vicenza, en el Teatro Olímpico, diseñado por el arquitecto Andrea Palladio y construido entre 1580 y 1584, es decir, muy rápido. Parece que el arquitecto gestó el proyecto mucho antes de que llegara el encargo por parte de la Sociedad Olímpica de Vicenza y del casi inmediato inicio de las obras. Al parecer, como apuntan Budran y Pape, el propósito de crear una reconstrucción del teatro descrito por Vitruvio en los 10 libros de arquitectura rondó a Palladio desde mediados del siglo, y cuando al final de su vida llegó por fin el encargo, ya debía tener muy claro qué quería proyectar, siendo capaz de presentar una maqueta solo 5 días después de recibir el encargo. Al poco, tras la muerte de Palladio en 1580, Vincenzo Scamozzi llevó a cabo una intervención clave que transforma radicalmente el espacio de la escena. De este asunto me ocuparé más adelante. El Teatro Olímpico es tenido por el primer edificio estable en época moderna dedicado y diseñado específicamente para albergar representaciones teatrales. Lo que nos interesa aquí, en primer lugar, es la disposición enfrentada de la sala y la escena. Al igual que sucedía en Epidauro, el espacio destinado al público se distingue claramente del espacio destinado a la representación. Pero lo que se logra aquí no es solo que las dos partes sean formal y estructuralmente distintas. En el Teatro Olímpico, además, se hacen encajar los dos volúmenes, generando la yuxtaposición de los dos espacios y haciendo que compartan idealmente uno de sus lados, uno de sus límites. Esta es la planta, entonces esto sería la sala y esto sería la escena. Esta es la ampliación de Scamozzi, de la que hablaremos luego, pero realmente Palladio solo diseña esto. Como veis, la sala está enfrentada a la escena. Vamos a ver una foto que se ve perfectamente. Tenemos la sala, las gradas y la escena, uno enfrente de otro, no uno dentro de otro como pasaba en Epidauro o como pasaba en Salónica, que estaba el espacio para los espectadores rodeaba el espacio de representación. Por una parte, esta solución hace que los cuerpos que ocupan la sala se tengan que colocar necesariamente de frente a la escena para asistir a la obra. Y por otra, esta postura obligada para los espectadores es la que permite que la escena deje de ser solo un espacio y empiece a ser también la representación de un espacio. La frontalidad hace que la escena sea tratada como un plano, como una superficie ideal imaginaria sobre la que el espacio se proyecta. Dentro del Teatro Olímpico, los espectadores asisten desde la sala, desde dentro, a la representación que ocurre frente a ellos, pero en un espacio distinto del que ellos ocupan y al que solo pueden acceder a través de la mirada. Para acentuar esta frontalidad, Palladio diseña en escena un cuerpo vertical. A ver, este cuerpo vertical. Un cuerpo vertical que empuja y comprime el espacio desde el fondo de la escena hacia el público, aplanando de alguna manera la representación, como se puede ver en esta imagen. Se trata de un muro en el que se despliega todo un juego exquisito todo un exquisito juego compositivo de elementos y proporciones que evocan algo así como una fachada clásica idealizada. En la pantalla que servía de fondo a la escena hay una abertura central bajo un arco de medio punto y dos laterales adinteladas. O sea, este espacio central que se abre y estos dos puertas adinteladas. Tras la muerte de Palladio en 1580, Vincenzo Scamozzi interviene en el espacio que se abre tras esos umbrales. Budran y Pape vuelven a ofrecernos una descripción precisa de la operación. Cuando se compraron poco después los solares anexos al teatro, se introdujeron las magníficas perspectivas de calles urbanas que parten de los vanos de la escena fronts, o sea, de la línea de escena. Mediante la elevación de la pendiente del suelo y el estrechamiento de las calles en dirección al punto de fuga, se interrumpe la unidad del frente del escenario, aunque es innegable la riqueza de la composición de los decorados. Para aumentar el efecto deseado, Scamozzi elevó los pasadizos laterales sobre los que Palladio había previsto colocar superficies en relieve.
La prolongación ilusoria del espacio se extiende también a los vanos en las paredes que sobresalen lateralmente. De lo que están hablando es de esto de aquí, de esto que se ve detrás del arco y aquí, detrás de las dos puertitas. Lo que hace Scamozzi es que diseña estas fugas que parecen dar al exterior de una ciudad. Bueno, tras las ventanas se abre un espacio real que aplicando los principios de la perspectiva lineal crea en la mirada de los espectadores cierta ilusión de profundidad. O sea, es decir, esto no es así de profundo como lo vemos. Esto es un efecto óptico que se logra haciendo que las líneas converjan, que las líneas aparentemente paralelas, o sea, en un principio paralelas, converjan en un punto ideal infinito, que es ese punto de fuga. Tras las tres ventanas se abre un espacio no real que, aplicando los principios de la perspectiva lineal, crea en la mirada de los espectadores cierta ilusión de profundidad. Tras el fondo palladiano, Scamozzi proyecta las calles imaginarias de una ciudad imaginaria cuyas calles trazan líneas que parecen converger en un punto ideal. Esta operación instituye en el centro de la escena un punto de fuga, un único punto ideal a partir del cual se ordena todo el espacio. Ese punto de fuga no es una simple estrategia escenográfica. Su presencia anuncia una manera de entender el mundo y de estar en él, una subjetividad que, como veremos más adelante, será precisamente la que se producirá y habitará el teatro. La profundidad que se percibe desde fuera es una proyección, es un juego tecnológico y, sobre todo, es una gran operación ideológica que se establece a través de la aplicación de los principios de la perspectiva lineal. Tal y como apunta Estrella de Diego, la invención de la perspectiva durante el Quattrocento italiano termina por parecer más que un sistema visual, más que una estrategia para representar la realidad, o todo lo contrario. Al ser una estrategia de representación de la realidad, acaba por presentarse como un fenómeno ligado a cuestiones ideológicas y, más concretamente, a una fórmula de control que la clase dominante quiere imponer sobre el resto. Se trata de un sistema unitario que conforma la mirada de ese sujeto único, y con ella todo lo demás, que siglos más tarde la Ilustración perfecciona e impone sobre el mundo a través de sus sofisticadas políticas coloniales. Fin de la cita. El punto de fuga introducido por Scamozzi en el espacio escénico del Teatro Olímpico de Palladio, las líneas paralelas convergiendo idealmente en un punto único e ilusorio y la profundidad que se proyecta frente a la mirada de los espectadores, anuncian la aparición de una manera muy concreta y particular de entender y relacionarse con el mundo. Una subjetividad que se realiza controlando visualmente desde fuera y desde lejos una realidad que es una representación que sustituye a la propia realidad. A partir de este momento se hace evidente que el teatro no es solo un edificio para albergar representaciones teatrales, sino que también es una arquitectura que, a través de la mirada y de la institución de la perspectiva como sistema privilegiado de representación, afirma y realiza la subjetividad que alberga. Así, ese punto de fuga reinando en el centro de la escena tiene mucho de salto de fe, de puesto en juego de un sistema de creencias según el cual el sujeto se identifica con su mirada, con el hecho de asomarse a una profundidad, a un espacio que se proyecta frente a él. La perspectiva, propone Pei Phelan en su conocida reflexión sobre el Michel Foucault de las palabras y las cosas, es una tecnología teatral y una tecnología del teatro. Las líneas paralelas no se encuentran en el infinito, pero el punto de fuga hace como si lo hicieran. Ese como si, el indicativo ilusorio al que da vida el teatro, permite la invención de la interioridad física y la subjetividad psíquica. Una vez se establece ópticamente, la interioridad física se convierte en el sujeto de una nueva ciencia, la anatomía,
y eventualmente la interioridad psíquica da lugar a la aparición de otra ciencia nueva, el psicoanálisis, o como les gusta decir a los norteamericanos, psicología profunda. El punto de fuga, fin de la cita de Peggy Phelan. El punto de fuga exige un salto de fe. Se trata de creer, de hacer como si las líneas paralelas se encontraran en el infinito, como si existiera esa profundidad que vemos. Ese como si, esencial en el teatro, pone en pie todo un sistema de representación que permite producir realidades a partir de sustitutos. De nuevo, Peggy Phelan sigue explicando que en el corazón de la excavación de la episteme clásica que Foucault lleva a cabo está la profunda creencia en el poder del sustituto, del señuelo, que en efecto es capaz de sustituir a lo real. En el cristianismo ortodoxo, Cristo existe en lugar del Padre. En el lenguaje, el significante existe en el lugar del significado. En la perspectiva, el punto de fuga está en lugar de la convergencia ilusoria de líneas paralelas. Así, el sustituto es en sí mismo no solo un instrumento en la construcción del hombre como un concepto teológico, sino que en sí mismo es también un concepto teológico. La esencia de esa epistemología del sustituto es el punto de fuga. El agujero que produce la ilusión de la perspectiva recorre todo el sistema y el orden de la era clásica. El punto de fuga crea una profundidad óptica que confirma el poder de la mirada que se proyecta desde fuera y que penetra en ese espacio que se presenta como un más allá, como una realidad separada y distante. Pero no es solo eso. El punto de fuga, además, instituye una forma de enunciar y construir el mundo a partir de sustitutos, de espacios y cuerpos que están en lugar de otros, que en su existencia representan imágenes que sirven para afirmar, por oposición, la mirada que reciben desde la sala. Esa forma de mirar que ya está presente en el teatro olímpico y que se vale del punto de fuga para proyectarse sobre el mundo, es capaz de penetrar en los espacios, en los cuerpos, en el alma de esos cuerpos, en territorios desconocidos, etc., para controlarlos, diseccionarlos, analizarlos y también colonizarlos. En relación con toda la tradición teatral cristiana anterior, podemos decir que a partir de la extensión de la perspectiva como sistema de representación hegemónico en las culturas occidentales, se desarrolla plenamente una arquitectura teatral independiente de la cultura teatral propia del cristianismo católico, en la que lo sagrado se sustituye por la ilusión y el milagro por la magia. Esta arquitectura que coloca el cuerpo de los espectadores frente a la escena y que es capaz de producir en ellos la ilusión de profundidad y de poder penetrar y controlar visualmente la realidad que se despliega ante ellos, se perfecciona en edificios posteriores como el Teatro Gonzaga en Sabbioneta. Aquí lo tenemos. Vamos entonces ahora hasta Sabbioneta. El caso siguiente en el que recalaremos es el Teatro Ducal de Sabbioneta, diseñado por el mismo Vincenzo Scamozzi, encargo del duque Vespasiano Gonzaga de Mantua. Parece que las obras del teatro fueron muy rápidas, inaugurándose hacia 1590. Lo interesante es que, a diferencia del Teatro Olímpico, cuya sala estaba organizada a partir de una grada corrida que colocaba a todos los cuerpos que miran en una misma jerarquía, en Sabbioneta la sala tiene dos niveles. O sea, la imagen anterior era mirando de frente a la escena y esta es la sala donde están los espectadores. En la parte baja, una grada corrida y sobre esta, cito a Felisa de Blas, una loggia a modo de pérgola exterior y como palco preferencial coronada por 12 estatuas de las divinidades olímpicas sobre columnas corintias, acompañadas de un muro trasero decorado con la representación de 7 emperadores romanos, sobre los que aparece una balaustrada ficticia a la que se asoman damas, músicos, cómicos, etc. Fin de la cita. Esto es, en un punto de vista simétrico al punto de fuga en escena, aparece en la galería sobre la grada un punto de vista privilegiado, un punto ideal que se eleva sobre las cabezas del pueblo y desde el que se puede abarcar todo con la mirada. Esta galería, esta de aquí.
es el lugar reservado para el príncipe. La galería, cargada con los símbolos del Imperio Romano, hace evidente que se trata del lugar de poder que completa el binomio punto de vista, punto de fuga, a partir de la que se afirma esa subjetividad que se asoma al mundo para controlarlo con su mirada, convirtiéndolo de paso en una realidad distante y profunda que se abre frente a él y bajo sus pies. La galería elevada confirma la presencia de un punto de vista privilegiado como parte constituyente del teatro y escenifica un orden social y una subjetividad. Así, de nuevo hay que insistir en que el teatro no solo es una arquitectura para albergar representaciones teatrales, sino que es en sí mismo una representación que realiza y afirma una manera concreta de entender el mundo, al ser humano y a la sociedad en la que vive. Vamos a recapitular, que ya llevamos aquí un camino, vamos a hacer un poco de retrospectiva. La institución del punto de fuga en escena hace que el espacio de la representación aparezca como un lugar distante, regido por los principios ópticos propios de la perspectiva y separado de quienes miran desde la sala. Pero no es solo esto, la ilusión óptica de una profundidad que puede ser penetrada desde fuera con la mirada implica una simetría necesaria. A un punto de fuga único en escena le corresponde siempre un punto de vista privilegiado en la sala. La grada del Teatro Olímpico de Palladio implicaba algo así como una mirada compartida por todos los cuerpos que ocupaban aquel espacio en una aparente igualdad de condiciones. Sin embargo, en los ejemplos posteriores al teatro palladiano, como el Teatro Ducal de Sabbioneta, se comienza a dejar de lado el carácter asambleario de la grada, dando lugar a soluciones que hablan del reconocimiento y la presencia de un punto de vista privilegiado y único, simétrico al punto de fuga en escena. De hecho, si trazáramos un eje imaginario que conectara ambos extremos, tendríamos un esquema básico del motor binario que anima la arquitectura teatral desde entonces. Si en la sala colocamos la mirada y en escena la representación, el movimiento que se genera es siempre unidireccional. La imagen, es decir, lo que se ofrece a la mirada, es lo que aparece dentro de la escena y nunca al revés. Esto es, lo que sucede en la sala nunca es parte de la imagen. La mirada no es recíproca y esto hace que los cuerpos que miran la representación acotada dentro de la escena permanezcan estratégicamente fuera de la representación. Miran sin ser mirados, mientras los cuerpos en escena son absorbidos por la representación. El eje longitudinal imaginario que atraviesa el espacio teatral funciona como una línea a lo largo de la cual el deseo y la mirada fluyen siempre en la misma dirección, de la sala a la escena y nunca de vuelta. El resultado es un sistema binario en el que los dos extremos se enfrentan y excluyen. O estás a un lado mirando o estás al otro convirtiéndote en imagen. Llegados a este punto, no parece difícil intuir que el punto de vista privilegiado, simétrico al punto de fuga, se corresponde con un sujeto tan ideal como el mismo punto de fuga. El individuo perfecto que sostiene la mirada perfecta es una figura, un arquetipo, una representación, en definitiva. No es alguien concreto, aunque en efecto la historia está llena de personas que han dedicado sus vidas a representar y encarnar esa figura que ejerce el control desde un punto de vista único. Quien sostiene la mirada, quien se enfrenta en simetría al punto de fuga, es el príncipe, esa figura sobresaliente que se erige paternal sobre los demás, ese sujeto en el que recae la responsabilidad del gobierno y se construye a partir de los privilegios que ostenta, cuyo poder viene dado por Dios y que, por supuesto, es un hombre blanco. El príncipe representa una idea de sujeto que, como señalaba anteriormente Peggy Phelan de la mano de Foucault, tiene mucho de concepto teológico, que con el tiempo se ha establecido globalmente como hegemónico. Lo que nos interesa aquí es que la aparición de la figura privilegiada del príncipe como sostén de la mirada única, como encarnación última del punto de vista, tiene consecuencias en la arquitectura y da lugar a nuevas soluciones y experiencias que se acumulan en nuestro camino hacia el teatro. Demos ahora un salto más. Detengámonos ahora en el teatro conocido en su tiempo como la Salle de la Comédie,
que Armand Jean Duplessis, el cardenal Richelieu, poderosísimo primer ministro del rey Luis XIII de Francia, inaugura el 14 de enero de 1641 en su propio palacio, dentro del Palacio Real. Esta es la planta, esta sería la sala y esta sería la escena. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, asomémonos a la estampa que Michel Van Lochon, de Michel Van Lochon, titulada Le Soir. Esta estampa. Aquí se ve mejor cómo es la cosa. En la estampa se representa una velada dentro de la salle de la Comédie. En primer término, vemos al rey, a la reina y al propio Richelieu, acomodados en sus tronos, colocados en el eje longitudinal de una sala rectangular, al fondo de la cual, en un segundo plano, se ve un escenario dentro del que parece que está teniendo lugar una representación. Alrededor de ese gran espacio se ven dos galerías superpuestas, llenas de gente que se asoman a la sala, colgando del techo infinidad de lámparas alineadas y encendidas. Aunque en el grabado se ha suprimido, parece que hay evidencias de que en ese lugar central que ocupan los reyes en la estampa habría una grada que ocupaba gran parte del espacio dedicado a los espectadores. O sea, aunque aquí estén en el suelo, en realidad en el teatro debía haber aquí una pequeña grada que elevaba su posición para hacerla coincidir con el punto de fuga de la escena. Lo que nos interesa aquí es que, como señala Timothy Murray, aunque la estampa sacrificaba la veracidad de la representación de la arquitectura para enfatizar la posición del príncipe, ese pequeño anfiteatro, tan poco anfiteatral, porque las filas eran rectas, acentuaba la posición jerárquica de los asientos y la perspectiva. Aunque, en efecto, en la estampa no se muestren los elementos reales que hacían que funcionara todo el sistema de la perspectiva, nos permite ver al rey en el eje de visión, encarnando el punto de vista ideal. Gracias a la profusa iluminación que proporcionarían las lámparas del techo, podemos ver cómo se organizaba el espacio. El valor simbólico de esta disposición espacial hace evidente el vínculo entre el punto de vista y el ejercicio del poder. Tanto que, como señala Marvin Carson, el espacio del príncipe se convierte casi en el centro del espacio de los espectadores. En el teatro privado de Richelieu, elevados en su estrado, rodeados del resto del público, el príncipe se convertía en el foco de atención, rivalizando con el propio escenario. Quienes no son conscientes de este doble foco se sorprenden a menudo al descubrir que, en general, en los teatros renacentistas y barrocos, la sala estaba mejor iluminada que el escenario y que algunos de los asientos más deseados tenían una visión mala de la escena, pero buena de la sala. Y que, sin embargo, estas disposiciones reflejan la importancia de estos espacios para el despliegue de lo público. Fin de la cita. De nuevo, el teatro privado de Richelieu proporcionaba la escenificación de un orden en el que se asigna a un único punto de vista el poder y el control de la mirada y la representación. Con el tiempo, esa posición privilegiada, que cuando se hace visible rivaliza con lo que sucede en escena, dará lugar a soluciones más sofisticadas que un trono elevado sobre un estrado en nivel de tierra. Pronto, apenas 30 años después, se construye el primer palco real en la Grosses Opernhaus de Dresde. Esta es la Grosses Opernhaus de Dresde y aquí tenemos ya el primer palco real. El palco real, como elemento arquitectónico, viene a completar el proceso de sacralización del punto de vista, colocando el cuerpo del príncipe en el lugar perfecto de simetría con el punto de fuga en escena y creando una realidad aparte, claramente distinguida del resto de la sala y en la que habita solo el príncipe. Como explica de nuevo Marvin Carson, dentro del palco el príncipe perdía su dimensionalidad, pero conservaba su control visual de la perspectiva escénica y hacía posible presentar ante sus súbditos una visión frontal de su persona. Es más, el palco permitía el despliegue de una cantidad mucho más grande de decoración simbólica que reforzaba las glorias del individuo que estaba en su interior.
El palco real es una especie de condensación simbólica, de emanación arquitectónica del cuerpo del príncipe, que hace visible el lugar del privilegio, es decir, del punto de vista, y que, en definitiva, justifica la existencia de todo el edificio. Todos los demás cuerpos son meros invitados, meros testigos del suceder privilegiado de ese punto de vista sobre un acontecimiento. Pero antes de avanzar hacia nuevos casos, hay un elemento más en el teatro de Richelieu, y bueno, y también lo podemos ver aquí, que nos será útil en nuestra búsqueda. Se trata del último elemento constitutivo que, junto al punto de vista, el punto de fuga y el eje longitudinal, confirma el vínculo indisoluble entre el teatro y la perspectiva lineal. Me estoy refiriendo al proscenio. Como se ve en la estampa de Van Lochon, ¿puedo echar para atrás? ¿Sí? Como se ve aquí, este es el proscenio, este arquito. Se trata del último elemento constitutivo, el proscenio. Como se ve en la estampa de Van Lochon, la escena está enmarcada por un gran arco que señala y comprime la escena. Sin duda, el proscenio es un trasunto de la ventana albertiana y lleva a sus últimas consecuencias la idea de que la representación es algo que aparece más allá de la mirada que lo observa. El proscenio contiene la representación y garantiza que no hay posibilidad de desbordamiento de la misma que pueda comprometer la distribución espacial clásica. Pero no es solo eso. Aquellos 3 arcos en trampantojo servían además para reforzar el privilegio visual del príncipe, creando más distancia aún y evitando que el cuerpo de los actores pudiera eludir el punto de fuga, invadiendo o poniendo en cuestión el espacio privilegiado del príncipe. Aunque quizás en los siglos anteriores a la Revolución Francesa el proscenio pareciera una excusa más para introducir posibilidades decorativas en los interiores teatrales, con el tiempo será evidente su importancia estructural. Este gran gesto arquitectónico que es el proscenio perfecciona el teatro estableciendo un límite visible entre la sala y la escena, pero sobre todo completaba y afirmaba una estructura espacial que realizaba y afirmaba toda la ideología asociada a la perspectiva lineal. En este sentido, el proscenio hace la misma función que hace el marco en la pintura: recortar la representación separándola tajantemente de la realidad y haciendo que el punto de vista esté necesariamente separado de la imagen y fuera de ella. Así, cuando al poco se desmorone lo que la historia oficial ha dado en llamar antiguo régimen, la estructura básica sala, proscenio, escena se habrá establecido con tal firmeza en las culturas europeas que no solo permanecerá intacta, sino que, como veremos más adelante, será llevada a sus últimas consecuencias a través de la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas. Antes de seguir avanzando, demos un salto anacrónico, pero que viene al caso, para escuchemos lo que José Ortega y Gasset escribió acerca de la naturaleza del proscenio, o como él lo denomina, boca de telón. Dice: la boca del telón es el marco de la escena. Dilata sus anchas fauces, dispuesto para contener otra cosa distinta de las que hay en la sala. Con un enorme y absurdo ademán, nos advierte del hinterland imaginario de la escena, abierto tras él. Empieza otro mundo, el irreal, la fantasmagoría. No admitamos que la boca del telón abra ante nosotros su gran bostezo para hablarnos de negocios, para repetir lo que en su pecho y en su cabeza lleva el público. Solo nos parecerá aceptable si envía hacia nosotros bocanadas de ensueño, vaos de leyenda. Bueno. Vamos a hacer otra recapitulación para no perder el hilo. Porque son muchas cosas. Para empezar, tenemos la separación de los cuerpos según su función en la representación. A un lado quien mira y al otro quien actúa. Tenemos también 2 espacios específicos para acoger a los 2 tipos de cuerpos, la sala y la escena, es decir, el lugar de la mirada y el lugar de la representación.
Tenemos que sala y escena son dos espacios enfrentados y que están conectados a través del proscenio, que es un elemento intermedio que se abre como una ventana que contiene, enmarca y aísla la representación. Tenemos que la escena está gobernada por el sistema de la representación espacial que llamamos perspectiva lineal, que establece en escena un punto de fuga, haciendo que la escena sea tanto un espacio como la representación de un espacio. Tenemos que al punto de fuga en escena le corresponde en posición simétrica en la sala un punto de vista privilegiado que se materializa en el palco real y en el cuerpo ideal del príncipe. Entre ambos puntos tenemos un eje hegemónico de la visión que conecta la mirada del príncipe con el punto de fuga. Y por último, tenemos que ese eje hegemónico de la visión siempre va de la sala a la escena y nunca a la inversa. A ver. Sí. Resumiendo mucho, lo que tenemos es separación, distancia, frontalidad, perspectiva y unidireccionalidad. A todo esto le vamos a añadir ahora la oscuridad. Y para ello nos vamos a ir a París, la tarde del 23 de julio de 1827. Como cuenta el célebre historiador de la danza británico Ivor Guest, ese día, cito, una joven bailarina pisó el escenario iluminado con luz de gas de la Ópera de París, enfrentándose por primera vez al público parisino. Su nombre era Maria Taglioni, y la impresión que produjo fue tan inmediata que si hubiera que elegir un momento para señalar el inicio de la edad dorada del ballet, sería este. En nuestro camino hacia esa arquitectura que en la que estos momentos quisiéramos salir, es fundamental referirnos a las aportaciones que surgen específicamente de la danza teatral y en concreto de esa danza étnica, otra vez lo utilizo con ironía, de esa danza étnica que los blancos denominan ballet. Y es que, aunque esto no se suele decir muy a menudo, seguramente la disciplina artística que ha llevado más lejos la experimentación escénica y que más ha aportado al desarrollo de la arquitectura teatral y a su funcionamiento ha sido la danza. Por eso, en nuestro camino de disección del teatro debemos meternos de lleno ahora en el ámbito de la danza y especialmente del ballet romántico. Así que volvamos a ese 23 de julio de 1827, a ese pie enfundado en una zapatilla de raso, a punto de subirse a las puntas, en ese pie iluminado con candilejas de luz de gas, Ahí se consuma la revolución tecnológica que hará que el teatro adquiera el funcionamiento que hoy conocemos y seguimos reproduciendo. En ese pie se sintetiza la economía teatral y la lógica estética de la que somos herederos directos y con la que seguimos peleándonos. ¿Por qué ese gesto aparentemente tan banal tiene un valor arquitectónico tan grande? Principalmente por dos motivos. El primero tiene que ver con el cuerpo y el segundo tiene que ver con la luz. Empecemos pues con el cuerpo. En concreto, con ese cuerpo que se deduce de ese pie en punta. Ese cuerpo preparado para subirse a las puntas es la gran aportación de la danza a la arquitectura del teatro. Ese cuerpo no es un cuerpo cualquiera. Para que un cuerpo pueda llegar a bailar sobre la punta de los pies, es necesario que haya sido sometido a un código y a una técnica. Es un cuerpo que ha sido entrenado según los principios técnicos para poder llevar a cabo una serie de movimientos y poses codificados. Como resultado, ese cuerpo ha sido sometido a un proceso de objetualización y fetichización a través del cual está preparado para aparecer como la encarnación viva del deseo que se proyecta sobre él desde la sala. Por supuesto, se trata de un cuerpo femenino que no tiene voz y tampoco mirada, y que, por supuesto, se ha construido a través del sometimiento al susodicho código y susodicha técnica para satisfacer la mirada del príncipe. Evidentemente, ese cuerpo
sobre el que se sostiene todo el edificio y que hace funcionar toda la máquina es la bailarina, entre comillas, un cuerpo en el que se realizan todos los ideales de gracia y belleza que la mirada hegemónica proyecta sobre ella y exige ver encarnados en escena. Así, si como hemos visto la figura del príncipe ocupa simbólicamente el punto de vista, el ballet suministra el cuerpo capaz de sostener esa mirada, es decir, el cuerpo capaz de ocupar el punto de fuga. Así el cuerpo de la bailarina fetichizada viva y subida a las puntas haciendo como que su cuerpo no pesa, ocupando el punto de fuga, completa el esquema ideal de funcionamiento del teatro, al que ya solo nos queda añadir el último elemento, la oscuridad. El segundo elemento que podemos deducir del pie en punta de Maria Taglioni tiene que ver con la iluminación. Como señala Guest, con la precisión que le caracteriza, ese pie en punta está iluminado con luz de gas. En Europa y Estados Unidos, en Europa y en Estados Unidos se llevaba experimentando intensamente con la iluminación que se produce con la combustión de gas desde comienzos del siglo XIX. Al principio se empleó para iluminar espacios públicos y domésticos, calles y casas. Más adelante se aplicó a fachadas de edificios importantes y también a sus interiores. En 1804, la entrada de la gran escalera del Lyceum Theatre de Londres ya estaban iluminados con luz de gas. Pero hasta que no se desarrollaron sistemas eficaces de ventilación, no se comienza a utilizar la luz de gas para iluminar el espacio escénico. Y esto solo ocurre a partir de 1820, cuando teatros como Covent Garden o el Drury Lane o la propia Ópera de París ya han instalado equipamientos de luz de gas en escena. Pero ¿por qué le estoy dando tanta importancia a esta nueva forma de iluminación? ¿Por qué Guest especifica que el pie de la Taglioni estaba iluminado con luz de gas? En primer lugar, porque tal y como señalan insistentemente los manuales de historia de la danza, la cualidad lumínica particular de la luz de gas es un elemento esencial para explicar la aparición del ballet romántico. La luz de gas es perfecta para crear ambientes misteriosos y fantasmagóricos en escena y producir una impresión etérea y evanescente de los cuerpos que aparecen en escena. Esta impresión sirve para culminar el proceso de fetichización del cuerpo de la bailarina, que gracias a la luz, al código y a la técnica parece pesar tan poco que casi no necesita pisar el suelo para moverse de un sitio a otro. Pero las nuevas tecnologías de iluminación teatral con luz de gas son importantes no solo porque permiten llenar la escena de una luz misteriosa, sino y sobre todo porque permite oscurecer la sala. Es en ese primer tercio del siglo XIX cuando se comienzan a instalar en las salas de los teatros las lámparas gigantescas gracias a las cuales se puede iluminar la sala, pero sobre todo, cuando empieza el espectáculo, se puede apagar y dejar la sala a oscuras, haciendo que toda la iluminación se concentre en el escenario. Gracias a la oscuridad de la sala, la experiencia de asistir a una representación teatral se transforma radicalmente. Como ha explicado brillantemente Susan Buck-Morss, en las sociedades de los blancos en aquel comienzo del siglo se dio una intensa experimentación con drogas y tecnología ópticas, panoramas, linternas mágicas, panópticos, etc., en busca de la producción de estados de conciencia alterados que permitieran tener acceso sensible a realidades irreales. Sin duda, el teatro participa de ese intenso ambiente experimentador. Así, si en el campo de la medicina se asiste a un desarrollo sin precedentes de las sustancias anestésicas, en el teatro se juega precisamente con la sinestesia, es decir, con estrategias para saturar el cuerpo de los espectadores con estímulos sensibles con el fin de producir experiencias colectivas de la aparición de lo otro o de lo que a partir de entonces se comienzan a nombrar como fantasmagoría. Dice Buck-Morss: las fantasmagorías son una tecnoestética. Las percepciones que proporcionan son lo suficientemente reales. El impacto que provocan en los sentidos y los nervios es natural desde un punto de vista neurofísico, pero su función social es en cada caso compensatoria. La meta es la manipulación del sistema sinestésico mediante el control de los estímulos medioambientales. Tiene como efecto anestesiar el organismo,
no entumeciéndolo, sino inundando sus sentidos. Las simulaciones sensoriales alteran la conciencia casi como una droga, pero distrayendo los sensores mediante alteraciones químicas y significativamente sus efectos se experimentan colectivamente. Todo el mundo percibe el mismo mundo alterado. Todo el mundo experimenta el mismo ambiente total. En consecuencia, y de modo distinto a como sucede con las drogas, la fantasmagoría adquiere una posición de hecho objetivo. Uy, aquí me he quedado retrasadísimo. Bueno. En efecto, gracias a la oscuridad que permite la iluminación con luz de gas, los cuerpos que entran en el teatro entran en un estado de anestesia sinestésica que les hace experimentar lo que aparece en escena como una manifestación viviente de una realidad sobrenatural. Y aquí sin duda hay que mencionar a Richard Wagner y a su Gesamtkunstwerk, es decir, a su aspiración a que la obra de arte se convierta en una experiencia total, en la que todos los sentidos confabularan para hacer que los espectadores tuvieran una vivencia arrebatadora y mística de sus dramas musicales. Sin duda, su contribución principal a este propósito desde el punto de vista de la arquitectura consiste en ocultar la orquesta, es decir, la fuente de sonido, construyendo un foso enterrado desde el que, para los espectadores, emana misteriosamente la música. Esta es una planta de la Festspielhaus. Esta es una sección y aquí se ve, esto es la orquesta, que se queda ahí enterrada y deja de ser visible. Y aquí tenemos la visión frontal, la escena con su fuga y ahí está el foso que oculta la fuente de sonido. Bueno, esta es la Festspielhaus. Bueno, ahí. Vale. Por supuesto, no es casualidad que el drama musical wagneriano sea contemporáneo del ballet romántico. Ambas manifestaciones persiguen algo muy parecido. Sin embargo, y esta es mi opinión, el ballet lleva mucho más lejos las aspiraciones de fantasmagoría y otredad, porque cuenta con los cuerpos fetichizados de las bailarinas para completar su arquitectura. El teatro que el ballet perfecciona y lleva a su definición más alucinante ofrece la posibilidad de asistir a la aparición viviente de cuerpos que son capaces de encarnar todos los ideales de belleza y gracia que la mirada que habita la sala proyecta sobre ellos. El teatro para ballet, por llamarlo así, coloca en el punto de fuga un cuerpo fetichizado que aparece ante la mirada del público, anestesiado por sinestesia, que oculto en la oscuridad asiste a la aparición fantasmagórica de la otredad. Porque, como de todas es sabido, la bailarina no es equivalente al príncipe y por eso nunca representa papeles comunes o equivalentes de alguna manera a quienes miran. Las bailarinas son siempre espíritus, willis, sílfides, ensoñaciones, nunca representan cuerpos ordinarios que pesan como los de quienes sostienen la mirada. La bailarina es la encarnación última de lo otro. Voy a hacer otro repaso, incluyendo la oscuridad. El primer elemento constitutivo del teatro para ballet es la separación de los cuerpos según su función en la representación. Espectadores a un lado y bailarinas a otro. Después viene la creación de dos espacios específicos sometidos a condiciones opuestas, la sala para los espectadores y la escena para las bailarinas. Ambos espacios están justapuestos y conectados a través del proscenio que funciona como un gran marco que señala el límite que solo puede atravesarse con la mirada. Además, el proscenio, en tanto límite visual que acota y aísla, la representación sostiene la promesa de que todo lo que hay que ver aparecerá dentro de ese marco y de frente a la mirada de los espectadores. Gracias a la aplicación de los principios de la perspectiva lineal, se establece un eje privilegiado unidireccional y longitudinal que conecta la mirada del príncipe en su palco con el punto de fuga imaginario colocado en el centro de la escena y en el cuerpo de la bailarina. Gracias a la perspectiva, nada se escapa a la mirada que se proyecta desde la sala hacia la escena.
Por último, la instalación de sistemas de iluminación escénica que utilizaron primero la combustión de gas y más tarde la electricidad, permite iluminar intensamente la escena a la vez que la sala se queda a oscuras. Esto hace que los cuerpos en la sala puedan mirar lo que aparece en escena desde una oscuridad estratégica que los hace, al menos simbólicamente, invisibles. La separación, la distancia, la frontalidad, el eje visual hegemónico, el punto de fuga en escena, la oscuridad y la invisibilidad simbólica de la mirada inducen en los cuerpos que miran desde la sala una suerte de estado anestésico-sinestésico. Ese estado peculiar hace que los cuerpos que miran se identifiquen con el eje visual longitudinal y hegemónico y que perciban lo que aparece en escena como una suerte de realidad efímera y viviente que se despliega frente a ellos más allá de sí mismos. Y como ya sabemos, lo que aparece en escena es el último elemento constitutivo del teatro para ballet, es decir, la bailarina, ese cuerpo sometido al punto de fuga, ese cuerpo fetichizado, encarnación de lo otro del príncipe, que parece no pesar y que se mueve continuamente encarnando el deseo que se proyecta sobre ella desde la oscuridad de la sala. Ese deseo hace que la bailarina nunca aparezca simplemente como alguien que baila, sino como un cuerpo que encarna todo tipo de representaciones de la otredad. Mujeres, fantasmas, visiones, autómatas, exotismos y virtuosismos. Entonces, ahora, vamos a ver si se puede hacer esto. Vengo aquí. Entonces vamos a ver la máquina funcionando. Vamos a poner un trocito de... a ver, este trocito que voy a mostrar forma parte de un ballet de John Neumeyer que se llama Illusions Like Swan Lake, en el que dentro de esa obra hay trozos del Lago de los Cisnes original de Lev Ivanov y Marius Petipa. Entonces, voy a poner un trocito, un poquito larguito, como 15 minutos, vamos a descansar aquí un poco y vamos a ver si aparece esa anestesia, nos quedamos dormidos o qué pasa. ¿Podemos apagar un poco las luces? Sosteniendo ese punto de vista ideal. Vale, sigo, a ver si llego al final. Teniendo en cuenta todos estos elementos constitutivos, podemos decir en un primer intento que lo que hace el teatro para ballet es establecer y realizar un sistema binario en el que los extremos se oponen y excluyen. Podríamos esquematizarlo así: a un lado la sala y a otro la escena, a un lado quien mira y al otro quien es mirado, a un lado la oscuridad y al otro la luz, a un lado lo que no se ve y al otro todo lo que se tiene que ver, a un lado lo que no se mueve y al otro lado lo que se mueve continuamente, a un lado el sujeto y al otro el otro del sujeto, a un lado el yo privilegiado y hegemónico y al otro lo otro. A partir de esta estructura binaria podríamos entender el teatro para ballet como una suerte de máquina que sirve para producir ilusiones visuales de la presencia viviente de representaciones de una otredad que se define por oposición a la mirada hegemónica que se lanza desde la sala. Así, si la performatividad se refiere al poder de producir formas de ser y entender el mundo o subjetividades, ¿qué subjetividad es la que se afirma en la visión y consumo de representaciones de la otredad como un cuerpo femenino que no pesa, que se mueve sin parar, que no tiene voz, que es totalmente visible y que viene de lejos en el tiempo o en el espacio? ¿Qué manera de existir se realiza asistiendo desde fuera y desde lejos y desde lo oscuro a la aparición de cuerpos adiestrados para representar y satisfacer el deseo que se proyecta sobre ellos? ¿Quién es
finalmente el que trata de controlar y poseer a través de la mirada todo lo que aparece ante él, cuerpos, recursos, territorios, etc., excluyéndose estratégicamente del campo de visión. El teatro no es solo una fuente de entretenimiento burgués inocente o un vehículo de desarrollo tecnológico particular. Lo que quiero proponer ahora aquí es que esa arquitectura que estoy llamando teatro sirve para producir, realizar y afirmar el sujeto hegemónico moderno, ese que se identifica con un ojo descarnado que es capaz de ver y controlarlo todo desde lejos y desde fuera. Así como ha demostrado Jonathan Crary en su estudio sobre la relación entre la visión y la modernidad, durante la primera mitad del siglo XIX, las sociedades blancas, burguesas, europeas y coloniales se convierten en un hervidero de experiencias y experimentos cuyo propósito no es otro que afirmar una subjetividad hegemónica y privilegiada que se constituye a través del ejercicio de una mirada distante, unidireccional y unifocal sobre el mundo. Todos estos experimentos ópticos decimonónicos de los que forma parte sin duda el teatro son desarrollos tecnológicos que aplican los principios de la perspectiva lineal tal y como fueron definidos desde comienzos del siglo XV. Pero es en esos comienzos del siglo XIX cuando ese ojo ideal que todo lo ve, posee y controla, esa subjetividad que anima el teatro, tanto teatros como otro tipo de arquitecturas, disciplinarias o de entretenimiento, se convierte en la subjetividad hegemónica que desde entonces se ha establecido como norma global. Y una vez más es Paul B. Preciado quien nos regala un precioso retrato de ese sujeto, ojo, todopoderoso, que se realiza en el teatro para ballet y en tantos otros dispositivos ideados para producir experiencias visuales de control sobre realidades distantes y ajenas a quien mira. Dice Paul B. Preciado: el ojo del poder es en la modernidad el ojo necropolítico del padre. Un padre binario, heterosexual, burgués y colonial que puede, a través de la mirada, decidir no solo de la vida y la muerte de sus súbditos, sino también el grado de soberanía política que merecen aquellos que están bajo su mirada. Esta relación entre el ojo, la visión y la masculinidad blanca heterosexual es constitutiva y totalizante. No se trata solo de que el ojo sea el padre, sino de que todo padre se vuelve ojo y todo lo mirado posesión patriarcal. El cuerpo entero del padre necropolítico todos sus órganos son, por decirlo así, ojos que miran. Esta función no es solo cognitiva, sino también deseante. Fin de la cita. Si este es el rostro de quien habita el teatro para ballet, entonces quizás nos encontremos en situación de proponer una última respuesta más precisa a las preguntas anteriores. La performatividad del teatro para ballet es la producción de un sujeto hegemónico y privilegiado que se afirma en la visión unifocal, unidireccional y distante de la bailarina, es decir, de un cuerpo vivo y objetualizado que representa aquellas otredades que alimentan y satisfacen el deseo binario que se proyecta sobre su cuerpo desde la oscuridad de la sala. Y aquí hay que insistir en que la bailarina, en tanto otredad de quien mira, es siempre una representación. Los cuerpos que encarnan la figura de las bailarinas son señuelos, sustitutos que animan temporalmente la idea de algo que no existe, que no está allí en el lugar de su aparición. Como dice Peggy Phelan de nuevo, el meollo del drama del otro es que el otro es siempre un sustituto. El teatro para ballet sirve para suministrar ilusiones vivientes y fugaces de todo lo que queda fuera de los estrechos límites que definen la subjetividad hegemónica que habita la sala. Por eso la bailarina siempre representa mujeres especiales, habitantes de lugares exóticos o bien directamente procedentes de otras dimensiones, sueños, apariciones, fantasmas, criaturas etéreas de todo tipo. Evidentemente, el último ingrediente que completa la otredad de la bailarina es la propia danza. La danza, todos esos movimientos alucinantes que los cuerpos disciplinados son capaces de ejecutar en escena, no deja de ser la confirmación definitiva de la otredad específica de los cuerpos que aparecen allí. Frente al estatismo de quienes miran desde sus butacas, el movimiento virtuoso que se despliega en escena acaba ratificando la diferencia que distingue los cuerpos que habitan la sala de aquellos que habitan la escena.
Evidentemente, este sujeto que se realiza en el teatro para ballet no es una persona en concreto dotada del poder extraordinario de vigilar y controlar con su mirada. Tal y como señala Foucault en Vigilar y castigar, cualquiera puede hacer funcionar la máquina. Basta con comprar la entrada, acudir a la representación a tiempo, ocupar obediente el lugar asignado, esperar a que se apaguen las luces y dejar que todo suceda ante ti. Basta con dejar que la arquitectura haga su trabajo, basta con dejar que la máquina funcione. Y esto lo sabemos todas, muy íntimamente, ya bien sea porque estamos actuando ese sujeto privilegiado o porque estamos siendo víctimas de ese privilegio, o ambas cosas a la vez. Lo que el teatro para ballet hace es poner a disposición de cualquier cuerpo que conozca los códigos de comportamiento social y que pueda comprar una entrada, la oportunidad de identificarse temporalmente con el sujeto hegemónico que sigue gobernando nuestras vidas. Después de casi 2 siglos, y a pesar de la aparición de nuevos lenguajes de movimiento, nuevos temas, nuevas corporalidades asociadas a la modernidad y a la posmodernidad relatadas en la historia oficial de la danza, el teatro para ballet sigue intacto, sigue funcionando de una manera muy parecida a como lo hacía a comienzos del siglo XIX, y nuestros cuerpos, blancos y burgueses de hoy, siguen conociendo perfectamente su funcionamiento. Entonces, llegados a este momento concreto de la historia en el que el sujeto hegemónico que se realiza en el teatro hace aguas, en el que ya no es posible mantener en la invisibilidad los privilegios asociados a esa posición que los cuerpos identificados como cuerpos blancos, burgueses, heterosexuales, hemos aprendido a ocupar, excluyéndonos estratégicamente de la representación con el fin de controlar, colonizar y violar el mundo desde fuera y desde lejos. Ahora parece urgente buscar maneras posibles de salir del teatro, formas que nos permitan entender lo escénico más allá de los límites y las condenas del teatro para ballet, maneras que permitan que la representación conlleve gozo para todos los cuerpos que participan en ella. Pero ¿cómo se hace eso? Digamos que las narrativas de la modernidad poscapitalista nos han acostumbrado a creer en el progreso y en la evolución positiva de la historia, y esto nos ha hecho creer también que la solución a todo está en el futuro, es decir, en un tiempo especular del que estamos excluidos. Y quizás es así, quizás para salir del teatro tenemos que inventar nuevas arquitecturas que nos permitan crear nuevas condiciones para la representación. Y no sé cómo vamos de tiempo. Fatal. Os había traído un ejemplo para ver una posibilidad de salir fuera del teatro generada desde dentro del teatro, pero realmente os quiero plantear otra cosa. Pero lo que me gustaría proponer es otra cosa. ¿Y si la salida del teatro, la salida a esa manera de ver el mundo desde fuera y desde lejos, la tuviéramos delante y realmente no fuera necesario inventar nada nuevo? ¿Y si ya existieran maneras muy eficaces de hacerle frente al sujeto hegemónico? ¿Y si nos atreviéramos a buscar en lo que ya existe para descubrir en el presente lo que ya hay de futuro? ¿Y si miráramos a las fiestas y lo que sucede en ella? Una representación estética, realmente un teatrazo. En el que no hay distancia y no hay separación, no hay frontalidad, no hay unidireccionalidad. Todos estos cuerpos conocen la coreografía perfectamente y participan en ella sin haber pedido una residencia, sin haber hecho ningún ensayo, sin haber pedido permiso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta dónde estamos y dónde tenemos la suerte de vivir, es decir, en un país en el que, según sostiene el profesor Demetrio Emilio Brisset, en la actualidad se celebran más de 13.000 fiestas al año, quizás ha llegado el momento de dejarnos llevar por las celebraciones cíclicas y las sabidurías que contienen, de empezar a relativizar un poquito la aportación que el teatro hace a nuestras vidas y de comenzar a utilizar con más prudencia esa máquina que, si no se hace algo para subvertir su funcionamiento, es decir, si no se hace algo por cuestionar
la separación, la distancia, la frontalidad, la unidireccionalidad, la perspectiva, la oscuridad o la necesidad de fantasmagoría claramente está al servicio de la producción y refuerzo de la subjetividad patriarcal hegemónica. Quizás simplemente ha llegado el momento de salir de fiesta. Y ya para acabar, mientras nos vemos estos vídeos estupendos de dos fiestas muy obvias, bueno, había traído aquí esta y a la Macarena en la calle Parras, que es mucho más ordenado, ya es mucho más clásica que esto, que es esta maravilla. O sea, esta coreografía que está hecha de contacto, de cuerpos pegados, no de cuerpos separados. Bueno, así, y ya para acabar, mientras vemos estos vídeos, voy a apuntar brevemente 4 razones por las que las fiestas quizás estén mostrando un posible camino de salida del teatro y dibujando para nosotras un futuro obsceno. Primera razón festiva. Eso que el profesor granadino Emilio Orozco Díaz, en sus brillantes estudios sobre la teatralidad del barroco, denominó desbordamiento expresivo. Con este término, Orozco se refería a ese fenómeno gracias al cual todos los cuerpos que participan en una representación son parte de lo que se representa, desapareciendo la posibilidad de una mirada que se autoexcluye y se convierte en un punto de vista externo y distante. El desbordamiento expresivo es lo que hace que si estás en la fiesta, eres inevitablemente parte de la fiesta. Evidentemente, dentro de la puesta en escena festiva no todos los cuerpos hacen lo mismo ni tienen la misma función, pero todos los cuerpos, hagan lo que hagan, son parte visible y manifiesta de lo que está sucediendo. En una fiesta puedes mirar sabiendo que eventualmente puedes ser mirado, puedes ser sujeto y objeto a la vez. En definitiva, en una fiesta puedes incluso llegar a ligar. La segunda razón festiva es la repetición. La gracia de las fiestas es que se repiten cíclicamente, o lo que es lo mismo, las fiestas no están sometidas a la exigencia de producción constante de novedad que rige otras manifestaciones burguesas sujetas al consumo voraz de imágenes aparentemente distintas. En las fiestas se cancela esa lógica del estreno, del consumo insaciable de novedad, de la tendencia, de la moda, etcétera, etcétera, que gobierna nuestras vidas cotidianas y que exige a los artistas que se conviertan en productores incansables de cosas que satisfagan la necesidad insaciable de novedad del príncipe. Pensemos solamente cuántos títulos de obras distintas se tiene que inventar un artista en la actualidad a lo largo de su vida para sobrevivir como artista. ¿No sería mucho más fácil hacer siempre la misma obra? En la fiesta de lo que se trata es de hacer siempre lo mismo y es precisamente en el ejercicio de la repetición donde aparece la posibilidad auténtica de la novedad, donde aparecen espacios para los matices, las variaciones, las versiones. Prácticas estas que no nacen del consumo de novedad, sino del conocimiento profundo de lo que ya hay, de lo que ya existe. Además, tal y como dijo Deleuze en Repetición y Diferencia, a propósito de la repetición, una sucesión de instantes no hace el tiempo, sino que lo deshace. El tiempo no se constituye más que en la repetición de los instantes. Esta síntesis contrae los instantes sucesivos independientes los unos de los otros. Constituye así un presente viviente, entre comillas. Y el tiempo se despliega en ese presente. A él pertenecen el pasado y el futuro. El pasado en la medida en que los instantes precedentes son retenidos en la contracción, el futuro porque la espera es anticipación en esa misma contracción. El pasado y el futuro no designan instantes distintos de un instante que se supone presente, sino dimensiones del presente mismo en tanto contraen los instantes. Así, de la manita de Deleuze, podemos entender que la repetición propia de las fiestas produce un presente viviente, es decir, una suerte de experiencia total que absorbe todas las dimensiones temporales posibles. En un cuerpo en estado de fiesta se hacen presentes tanto los cuerpos que ya no están como los que todavía no han llegado. Y todo eso produce ese presente viviente que no consume nada y que no necesita afirmarse en la novedad de nada. La tercera razón festiva es la producción de conocimiento. Las fiestas no se celebran para favorecer el consumo caprichoso y voraz que anima el régimen petrosexo-racial. Cada fiesta se celebra en un momento justo, ni antes ni después, convenga o no convenga,
Y esto es así porque cada fiesta aprovecha el momento perfecto del año para poner a disposición de los cuerpos que participan de ella información específica, conocimientos concretos que tienen que ver con ese tiempo preciso en el que están sucediendo. Por eso cada fiesta tiene sus imágenes, sus narrativas, sus mitos, sus personajes, sus acciones, sus prácticas, sus sonidos, sus corporalidades, etc. Así, los cuerpos en estado de fiesta tienen la oportunidad de producir y encarnar los conocimientos y saberes específicos que se ponen a su disposición en cada celebración particular. Y la cuarta, y ya acabo, la fiesta sucede sin permiso. Para que tu cuerpo se haga fiesta no necesitas un programador que te programe, ni una subvención que te sostenga en la precariedad, ni un crítico que valide tu trabajo, ni un taller en el que encerrarte a producir, ni un público con aspiraciones burguesas y con dinero suficiente como para pagar las entradas. Evidentemente, una buena fiesta requiere de preparación e inversión, pero eso no quiere decir que haya que pedir permiso. Para entrar en estado de fiesta no hace falta nada más que un cuerpo. Y es que un cuerpo en estado de fiesta es seguramente la obscenidad más grande a la que podemos aspirar. Y es que un cuerpo en estado de fiesta seguramente es la manera más eficaz y gozosa de salir del teatro y comenzar a construir juntas lo que viene después del desmoronamiento estrepitoso de la subjetividad hegemónica. Ya. ¡Qué loca!